¿Estamos listos para la película? Sí, acomódate, córrele, acomódate. Ya, vente, ya, vamos a sentarnos, córrele, por favor, tenemos que sentarnos. Ya va a comenzar el gran estreno de la película El gobierno ansioso por el regreso a clases. Córrele, ya, vente. Apágale la luz. Vente, ándale, vamos a parecer como si estuviéramos en el cine Magic. Vente, córrele. Ya estoy lista. Me traje mis botanitas. Vamos a comenzar ya. Ahorita ya voy. Ya nada más, mira, me traje mi cafecito. Mira, no me podía faltar mi cafecito, pero yo ya estoy lista. ¿Cómo ves? ¿Así parece más de cine? Pues sí, un poquito. Ya vente, córrele. Ya vente, porque dijeron que iban a dar noticias bien feas y que iba a estar bien interesante. Tú ven que nos van a decir cuándo regresamos a clases. Pues ya, ándale, préndele. Yo ya estoy bien listo y ya voy a comenzar a botanar. Ánimo. Y vamos a poder saber todos qué se ha logrado hasta ahora y qué viene. Todo esto con proyecciones científicas, con la aportación de un grupo de especialistas de varias disciplinas, de universidades, académicos y también, desde luego, de médicos y científicos del sector salud. No, ya, mejor adelántale. Ya ves que luego se tarda mucho. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado y se ha comportado de manera ejemplar. Quedarnos en casa significa ser solidarios. Pero sobre todo, cuidarnos entre todos. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate, por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en casa. 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 Quedarnos en casa. Hagámoslo por la sociedad, hagámoslo por nosotros. Pronto regresaremos más fuertes. Sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable, a pesar del sacrificio. Si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero. Bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Todavía ayer salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador. Como si
hubiesen fallecido en hospitales de Chihuahua. Miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación. No se va a limitar la libertad de expresión. Noticias falsas. ¿No ves? Sí, yo te decía que nada más están dañando al gobierno de México. Creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. No puede ser. Es cierto, le han estado diciendo tanto al presidente. No les vamos a fallar. No vamos a traicionar al pueblo. Entonces, empezamos con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. No, hombre, ahí viene. Uy, es el crush. Ese López-Gatell es el favorito. Estamos enamoradas de él. Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él es el maestro. Pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, tiene facilidades para exponer y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien. Entonces a él le toca dar a conocer este informe. Es una propuesta de los especialistas, de los científicos mexicanos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Secretario, director, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Buen día a toda la ciudadanía de México. No, pues a mí ya me tiene hasta el copete, porque parece indeciso, dice una cosa, dice otra, pero creo que, bueno, por una parte está tratando de analizar los datos que nos está llevando y, pues mira, a mí me gusta más cuando baila. Vamos a comentar con cierto detalle la realidad epidemiológica del país. La primera es esta gráfica. Esta gráfica consiste en lo siguiente. Explico primero las tres fases que habíamos indicado desde el inicio que tendría esta epidemia. Una fase 1, que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, y hacia aquí el contagio y hacia aquí el contagio. Esa primera fase la llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo. Y es el momento en donde es importante considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación comunitaria, que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez, sino millones de personas a la vez, y el principio de acción es el mismo, la reducción de la movilidad. Recordarán que México se adelantó a la fase 2, la fase de transmisión comunitaria, con medidas que empezaron desde la fase 1, y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados, con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2 y son estas de mitigación masiva, precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. Esta gráfica, que os he mencionado, este preámbulo, la compartimos con el presidente el fin de semana del 27 de marzo. Esa curva ya la conocíamos, incluso tiene hasta lo que es el 23 de mayo en la más alta alza y pico del contagio, y si observas termina el 1 de agosto, eso quiere decir que te va a llevar todo el tiempo de ciclo de clase. Yo creo que de ahí no cambia, ¿verdad? O sea, no puede cambiar, no puede. Es decir, a 5 días de que habían sido instauradas las medidas de reducción de la movilidad, principalmente con las escuelas, para expresar que hacía falta escalar la intensidad de las acciones con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, no emergencia nacional,
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Tenemos afortunadamente distintos mecanismos para monitorear este cumplimiento de las medidas a través de la reducción de la movilidad. Lo que se ve en la gráfica procede de la herramienta de la compañía Apple, que nos presenta patrones de movilidad en 3 elementos. En la curva roja, manejo, es decir, uso de autos privados; en la curva anaranjada, peatones en la vía pública; y en la curva morada, el tránsito en el transporte público. Y lo que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos 3 parámetros. Tenemos otros indicadores también procedentes de la colaboración, nuevamente, que se ha articulado, y agradecimiento a estas empresas a través de Facebook. En la siguiente se ve el caso de Twitter. Las gráficas, desde luego, son demasiado pequeñas para que se distingan a qué corresponden, pero son los 32 estados, y este es un monitoreo diario. Ah, claro, con estadísticas científicas de lo que es Twitter, Facebook, Apple y Google. Sí. Ah, ya, me calmo. La siguiente diapositiva lo que muestra es mecanismos gubernamentales de monitoreo. Estos los hemos presentado anteriormente. Estos son los de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad. ¿Qué no estás viendo que también son estadísticas del CONACYT y de la UNAM y de diferentes universidades mexicanas? No te asustes, espérate, vamos a escuchar qué es lo que dice. Monitorea diariamente la movilidad en el uso del transporte público. Estas son las 9 modalidades de transporte público, incluyen las bicicletas de renta, y también tenemos la movilidad en autos, que hoy no la mostramos, pero la analizamos frecuentemente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Lo que vemos ahora es ya no una curva teórica, sino una modelación matemática basada en los datos reales, pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología, nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo explico. En la curva roja es una de las... Mira, ahí viene la curva, esa está bien fea. ¿Cuándo apunta? Varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos, y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas, con esta curva que en el pico máximo supera los 30,000 casos a nivel nacional en un solo día, y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. Y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación. Son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas. Y eso lo que permite es reconstruir la curva verde. Y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y solo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo, esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. La epidemia no es una sola, aunque decimos la epidemia de COVID en México, en realidad en cada espacio físico del país, en cada zona de la geografía, tenemos distintas intensidades de transmisión. Esto lo hemos presentado todos los días con un mapa por estados, hoy lo presentamos con un mapa municipal, lo que nos permite es predecir el comportamiento en forma diferencial. Y como hemos mencionado, nos permite además tomar medidas más intensas en donde tienen que ser más intensas y no tan intensas donde no hay necesidad de que sean tan intensas. Estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes.
Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después. No, si yo sabía que nos íbamos a regresar hasta agosto. Pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Dije que podía cambiar esa curva. Probablemente te está diciendo que entre el 8 y 10 de mayo sería la cumbre del contagio, pero volvernos a traer pronto a clases, ¿eso cómo es? Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado. Y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo. ¿Qué? ¡No! Con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando ¡No! resultados y que si continúan seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad, y ya hemos dicho agradecimiento a quienes de manera individual por las pequeñas empresas que están operando, también las medianas y grandes empresas que están operando, pero falta la recuperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante: regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. A fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1. Y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención y no medidas masivas de mitigación. Contención, detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y poner señalamiento a ellos y a ellas y sus contactos. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a las zonas de mayor transmisión. Y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque eso transportaría los contagios. Recordarán que como viene la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados. Y logramos evitar, no se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salud General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservarían o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. No, sí, yo sabía que íbamos a regresar hasta agosto. ¿Qué? No puede ser, ¿cómo que tenemos que regresar el 17 de mayo? Pero, ¿por qué? No, eso es terrible.
nos vamos a contagiar y somos una población que ha estado sana por el momento. Pero si los niños, por el contrario, llevan también ese contagio a sus casas, ahí están también los adultos mayores. Increíble, con que ahora predicen que el 25 de junio acabaría esta epidemia en México. Finalmente, un mapa y una tabla. En el mapa, y agradecemos aquí a Emiliano Calderón, líder de la Estrategia Digital Nacional, que lo elaboró, es el mapa técnico que nos permitirá ya no solo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se va a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo, y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión, y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. Así hasta el 25 de junio. No, qué miedo. Que algunos van a regresar el 17 de mayo. ¿Cómo es eso posible? ¡Qué miedo! No, que otros van a regresar el 30 de mayo. Oh, eso quiere decir que estarían llegando el 1 de junio. ¡Oh, cielos! ¡Apágale, apágale, apágale! En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio. Y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas, y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. No, a mí ya me dio miedo con eso de que si anuncian que regresamos pronto y nos contagiamos todos. No, ya apágale. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos liberar de estas medidas de mitigación. Están por estado, y hay 3 categorías: con contagios, son los que están pintados en rojo; vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo; y finalmente sin vecindad y sin contagios, que son los pintados en verde. Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto, y los otros gradualmente de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito: 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, presidente. Hay que subrayar algunas cosas. Que tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clase, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo, en los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Para eso, desde luego, sí y solo sí, como diría Hugo, si tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado, el buen comportamiento, si seguimos actuando como buenos ciudadanos. A las autoridades de estos municipios, desde luego se va a dar a conocer el día de hoy los nombres de los municipios, que se dio a conocer solo la tabla, el número de municipios, pero todos los nombres, para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país. Es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no haya contagios. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad. Esto es regreso a clases y a todas las actividades productivas, sociales, con la única limitación de que los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión,
tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas. El reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día 1 de junio. Es que no puede ser, es la película más horrible que he visto, no, de terror. Pero no llores, ¿por qué lloras? Pues tenemos que seguir adelante y si proponen fechas recuerda que perteneces al sector público y es una obligación cumplirlas, aunque sí creo que están un poco muy apresuradas para nuestra área educativa, una población que realmente se encuentra sana, ya, no llores, ya. Tienes razón, necesitamos seguir adelante, siempre adelante. Qué mejor me gustaría que esto fuese una película, pero no lo es. Lamentablemente son decisiones que están tomando de forma apresurada desde mi punto de vista el gobierno mexicano. Y esto puede implicar un riesgo enorme a una población que en este momento se encuentra segura, que de forma sana pueda estar en sus comunidades rurales y que, como bien yo ya te advertía aquí en los análisis de tesis de estudio de estos efectos de la pandemia en la educación de México, que muchas de nuestras comunidades rurales podrían regresar y activarse de forma paulatina y escalonada debido a que en ellas no hay tanto contagio como lo están presentando las ciudades del sistema urbano. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente sospechaba y analizaba, y desde mi mejor punto de vista es que fuera todavía más retrasado en días esta activación de escuelas por regiones. Sí, debe hacerse y lo entiendo, pero no es el día indicado el 17 de mayo. ¿Por qué? Porque precisamente en esta nueva curva, mira, obsérvala bien, en su decremento de hablar del día 17 de mayo es estar todavía dentro de la campana de Gauss más importante en contagio. Necesitamos que esta sea activada aproximadamente en junio y que nuestras autoridades entiendan que por el bienestar y la salud de cada uno de nuestras niñas, niños y adolescentes, por su primicia en derechos humanos de ser el interés superior de la niñez, deben de ser el último sector en poder lograr activar lo que sería todo nuestro México, todas nuestras actividades sociales, económicas o laborales de los sectores. Pero definitivamente esto no se ha tomado en cuenta. Y por lo tanto ahora nos tienen ante una expectativa, ante constante información y actualización para llegar a obtener una conclusión de qué se va a realizar. Yo espero obtener esa información el día martes próximo, donde van a citar a lo que es la conferencia de prensa al licenciado Esteban Moctezuma Barragán y enseguida observar y determinar qué posicionamiento tiene él, qué es lo que sabe con relación a la UNESCO y a las actividades internacionales y cómo se han activado las escuelas, y que tenga sobre todo en cuenta la idea que lo primero es el resguardo de todas las niñas y niños. Y si esto llegan a activarlo de forma rapidez entonces implicaría riesgo. ¿Por qué? Porque no están conociendo el entramado que han ocasionado en el área docente y de estudiantes en todas y cada una de los centros de trabajos escolares desde muchos años atrás, precisamente por un problema interno en educación. ¿Cuál es este? La migración docente. ¿A qué le he llamado la migración docente? Al hecho de que muchos jóvenes o docentes nobles o docentes que se preparan para obtener una plaza están saliendo de estados, de diferentes regiones, de diferentes comunidades, cruzándose por diferentes contextos geográficos de toda la República Mexicana porque no encuentran las plazas docentes en su propio lugar de origen. Esto ha provocado que tengamos muchos docentes de diferentes estados de la República y precisamente reactivarlos a que vuelvan a regresar sobre todo al área rural sería un factor de riesgo para muchas familias volver a insertarse así dependiendo de dónde es originario el docente. Esta movilidad de trabajadores y operativos educativos podría entonces también colocar en riesgo al propio sector laboral. Y ahí
ya se estarían metiendo en otros problemas, cuestiones ilegales. Te lo dejo a tu criterio, maestras y maestros que nos observas aquí en el canal. Deja tus principales comentarios. Yo me encuentro en desacuerdo en estas apresuradas medidas y que esperemos que nos escuchen y que por favor entendamos que por salud y bienestar el sector educativo debe ser el último en ser reactivado. Pero tenían que utilizar la palabra mágica y llena del paradigma, que es activar las escuelas. Probablemente, ¿verdad? Sí y solo sí seguimos las medidas de contingencia para 17 de mayo en municipios sanos y 30 de mayo para municipios que estuviesen un poco más complicados en contagios. Así es que no te pierdas aquí de la información y síguenos adelante. Estamos contigo.